Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Forum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BETE y Asisa. Hoy tenemos el especial placer de recibir en esta tribuna a la Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, la señora Vera Jourova, a la que va a presentar, y hemos de agradecérselo muy especialmente, nuestro ministro de Justicia, don Rafael Català. Querido ministro, la tribuna es suya. Muy buenos días. Muy buenos días, señora Comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, querida Vera, autoridades, señoras y señores. Este de desayuno, es el primer acto de la agenda que tiene la Comisaria Europea en su visita a Madrid, una agenda repleta de encuentros, de actividades que recaen sobre su ámbito de competencias, un ámbito de competencias que va más allá del estrictamente de la justicia, porque también tiene que ver, como digo, con los consumidores, con la igualdad de género, por tanto, un ámbito de responsabilidades muy extensos, proyectos en el que todos los europeos estamos comprometidos, y por ello también es un honor para nosotros tenerla hoy aquí en esta visita. En estos días, además, en los que celebramos el 30º aniversario de la firma del Tratado de Adhesión de España a la Unión Europea, constatamos, más allá de los distintos análisis que estamos leyendo en estos días, lo cierto es que España en los últimos 30 años ha cambiado radicalmente, y también Europa se ha transformado, y estamos en un proyecto de desarrollo social, cultural y económico que afecta a más de 500 millones de europeos. En esta labor está plenamente integrada la comisaria Jourova, primero desde la gestión cultural, donde empezó su actividad profesional, y posteriormente desde el mundo del derecho. Vera Jourova lleva prácticamente la mitad de su vida dedicada a la política y a esa meta de transformar la vida, transformar los espacios y transformar la realidad para hacer efectivos los derechos de los ciudadanos. En el ámbito municipal, en el ámbito regional y en el ámbito estatal, esta mujer originaria de una región del sudeste de la República Checa ha trabajado durante todos estos años en estos proyectos desde una militancia política con un fuerte compromiso europeo, de tal manera que tanto en el Partido Socialdemócrata, el Partido Demócrata Europeo, de los que ha formado parte con anterioridad, o recientemente en el Partido de Centro Reformista, que fue por el que fue elegida parlamentaria en el año 2013, ese partido del que ahora forma parte de la actual coalición de gobierno liderado por el Partido Socialdemócrata, y en el que Vera Jourova ejercía como ministra de Desarrollo Regional cuando fue, en septiembre de 2014, nombrada Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género dentro de la comisión liderada por Jean-Paul Juncker. Bien, dentro de la agenda europea para este periodo, uno de los objetivos fundamentales, como todos sabemos, es la de constituir un espacio de justicia y de derechos fundamentales basados en la confianza mutua. Y entre los desafíos inmediatos que tiene la comisaria, como ella seguramente nos va a contar, está, por ejemplo, la ratificación, la adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, la lucha contra la discriminación basadas en los orígenes de raza, nacionalidad, religión, discapacidad o orientación sexual, y también, y no menos importante, la lucha contra la delincuencia transfronteriza o contra el terrorismo. Sin duda, y lo puedo constatar, una de las mayores dificultades que tiene la comisaria para llevar adelante estos objetivos es ser capaz de poner de acuerdo a 28 representantes de 28 Estados miembros, todos ellos con culturas jurídicas, con sensibilidades y con problemáticas muy diferentes. El éxito alcanzado la semana pasada, el lunes pasado, estábamos en Luxemburgo y aprobando un reglamento sobre protección de datos. Yo creo que es un buen paso firme en la línea de lo que va a ser todo este periodo, en el que estoy seguro que se extenderá ese consenso y ese difícil acuerdo entre 28 a múltiples materias. Sabe la comisaria, sabes, Vera, que puedes contar siempre con la colaboración de España, desde la coincidencia, como tantas veces, o también desde la crítica, pero siempre con afán constructivo para hacer cada día más real la Europa unida que todos queremos. Hemos sido pioneros, hemos sido promotores de iniciativas muy relevantes,
como la Orden Europea de Protección para las Mujeres Maltratadas o el derecho al olvido en Internet, que hemos trabajado tan intensamente. También hemos sido, creo que podemos calificarnos, de alumnos aventajados a la hora de adecuar y adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la legislación europea. En los últimos 2 años hemos traspuesto directivas de muy diversa índole que tienen que ver con abuso de menores, con prevención y lucha contra la trata de seres humanos, contra la protección de las víctimas del delito, la regulación del embargo y el decomiso, y para ello hemos reformado nuestro Código Penal, hemos reformado nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial, incluso hemos aprobado una norma tan innovadora como es el Estatuto de la Víctima. Por ello, insisto en ese compromiso y en esa voluntad de colaboración y de desarrollo en la implantación de todas las políticas. Y quiero referirme especialmente también a la referida a la violencia de género. La violencia de género se ha convertido en una política transversal de todas las actuaciones que desarrolla este Gobierno, además de introducir en nuestro Código Penal nuevos delitos, como el del acoso, la difusión de imágenes íntimas. Hemos también extendido el beneficio de justicia gratuita a todas las víctimas de violencia de género. Por lo tanto, seguimos trabajando en la lucha contra esa lacra de la sociedad actual. Termino ya, porque ustedes no han venido a oírme a mí, sino a la comisaria. Por lo tanto, termino citando a Václav Havel cuando decía algo así como aprendamos y enseñemos a los demás que la política debería ser una manifestación del deseo de contribuir a la felicidad de la comunidad. Aprendamos y enseñemos a los demás, decía Havel, que la política no tiene que ser solamente el arte de lo posible, sino que puede ser igualmente el arte de lo imposible, es decir, el arte de mejorar el mundo y de mejorarnos a nosotros mismos. Muchas gracias y bienvenida a España. Buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias, querido Rafael, por tus palabras. How I wish I could continue in... Ojalá pudiera continuar hablando en español, pero lo cierto es que mi español no es lo suficientemente bueno. Entiendo algunas cosas, pero debo decir que no he hablado en español desde hace casi 30 años. Uno de mis trabajos... Has mencionado muchos de los cargos que he tenido. Eso me recuerda que tengo un currículum bastante largo. Pero bueno, uno de los trabajos que hice fue ser guía turística. Traía turistas checoslovacos a España durante una época. Así que quiero decir que en los años 90 contribuimos bastante a mejorar la situación económica de España. Pero para ser sincera, la verdad es que en esa época no gastábamos mucho dinero cuando salíamos del país. Bueno, señoras y señores, excelencias, estimados invitados, es un gran honor para mí estar hoy aquí y quiero dar las gracias a los organizadores una vez más por invitarme a este precioso país. Me gustaría aprovechar esa oportunidad para hablar del futuro de Europa y más concretamente de cómo unos sistemas de justicia eficientes pueden ayudar a devolver a Europa a la senda del crecimiento. Se trata de un gran reto. Hemos pasado una época muy difícil para muchos Estados miembros, sobre todo en el sur de Europa, y España es un excelente ejemplo de cómo un país puede evitar los riesgos más graves que ha traído consigo la crisis y volver a la senda, como digo, del crecimiento económico. Los indicadores muestran algunos resultados positivos preliminares. En el año 2014, la economía española creció un 1,4%, y las previsiones de esta primavera de la propia Comisión indican una tasa de crecimiento de 2,8% para este año. Esto demuestra que solo hay una manera de avanzar a través de reformas y de trabajo duro, de mucho esfuerzo. Y esto es lo que ha hecho España. Y yo creo que los esfuerzos al final serán rentables a largo plazo. Las reformas del mundo de la justicia son una parte muy importante. Un sistema de justicia que funcione bien es vital para el crecimiento económico y para restaurar la confianza a través de todo el ciclo de negocios.
Las garantías de los sistemas judiciales residen en la aplicación de los derechos y contratos. Los acreedores de esa manera tienen más posibilidades de recibir préstamos, las empresas se atienen a las reglas, los costes de transacción se reducen y los inversores apoyan sectores innovadores. El tener tribunales más eficaces ayuda a los nuevos actores a entrar en el mercado y promover la competencia. Por todas estas razones, mejorar la calidad, independencia y eficiencia del Sistema Nacional de Justicia es una prioridad del semestre europeo, que es el ciclo anual de coordinación de política económica en la Unión Europea. Independientemente del modelo nacional o de la tradición jurídica en la que se base, la rapidez, la independencia, la asequibilidad para los ciudadanos y el acceso fácil para los ciudadanos son los parámetros esenciales de un sistema de justicia eficaz y efectivo. El sistema de comparación de justicia europeo ayuda a mejorar los sistemas de justicia, proporcionando datos comparables, fiables y objetivos de los principales indicadores de los distintos Estados miembros. Como parte de este ejercicio del semestre europeo, a España se le ha invitado a mejorar la efectividad de su sistema de justicia en los años 2013 y 2014. Sé que España ha hecho un gran esfuerzo para poner en práctica las recomendaciones. En mayo del 2015, la Comisión hizo un llamamiento para que continuaran los esfuerzos en algunos aspectos concretos en esta materia. Por ejemplo, la digitalización de la justicia o la plena interoperabilidad, repito, entre herramientas electrónicas en los diferentes tribunales y entre las distintas comunidades autónomas, cosa que no ha concluido todavía. Pero las reformas de justicia no lo van a solucionar todo. En Europa, no solo en España, necesitamos políticas dirigidas para que la economía vuelva a funcionar. Una regulación dirigida, eficiente, inteligente, es otra de las contribuciones que yo quiero hacer a través de mi cartera. Bajo algunos de los grandes proyectos políticos de la Comisión, como por ejemplo el mercado único digital, la unión de mercados de capitales o el mercado interno, estamos poniendo nuestro grano de arena para recuperar la confianza de los ciudadanos y facilitar oportunidades de negocio. Permítanme que comience hablando de mis dos contribuciones clave a tenor de la recientemente adoptada estrategia del mercado único digital. Me refiero a la protección de datos y los contratos digitales. La semana pasada, después de 3 años de negociaciones, los ministros de Justicia europeos acordaron la postura del Consejo con respecto a la regulación de la protección de datos. Las negociaciones interinstitucionales definitivas comenzarán dentro de muy poco con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la reforma de protección de datos a finales de este año. Y aquí quiero dar las gracias al ministro por apoyarnos en esta reforma tan importante que consideramos clave para Europa. Esta reforma lo que va a hacer es empoderar a los ciudadanos y preparar a las empresas para que aprovechen las oportunidades que ofrece la economía digital. Como sabemos, la protección de datos y la seguridad de los datos son las principales preocupaciones de los ciudadanos cuando utilizan Internet. 2/3 partes de los europeos nos dicen que no controlan lo suficiente sus datos personales. De hecho, un 85% de los españoles consideran que no tienen control alguno o únicamente un control parcial sobre sus datos personales cuando trabajan online. Es un porcentaje bastante más alto que la media europea, por cierto. Con las nuevas reglas, los ciudadanos estarán empoderados, como se dice ahora, porque podrán hacer valer sus derechos en el mundo digital. Derechos en los que se incluirá el derecho a ser olvidado, con lo cual la gente podrá borrar sus datos cuando estos ya dejen de ser relevantes, y también el derecho a la portabilidad de los datos, haciendo que sea más fácil transferir datos personales entre distintos proveedores de servicios. Lo que es más, bajo las nuevas reglas, las empresas tendrán más fácil acceso a todo el mercado de la Unión Europea. Las actuales legislaciones nacionales, 28 diferentes sobre protección de datos, quedarán sustituidas por una sola legislación simple y clara, un marco legal claro,
una ventanilla única de aplicación. Las reglas se aplicarán también a empresas de todo el mundo que proporcionen servicios en la Unión Europea. Esto quiere decir que habrá competencia leal entre las empresas, igualdad de condiciones en la Unión Europea para todas las empresas y protección garantizada de los derechos de las personas a sus datos. También estamos mejorando la protección de datos personales en nuestra alianza estratégica con Estados Unidos. Hemos hecho muchos avances en nuestras conversaciones con los americanos, tanto en materia del acuerdo marco para la protección de datos, del intercambio de datos, y para el otro marco para intercambios de datos con fines comerciales. La adopción de un proyecto de ley en Estados Unidos garantizará derechos de intimidad y privacidad a los europeos y permitirá concluir el acuerdo marco. Este acuerdo asegurará la garantía legal. Me gustaría finalizar el texto de este acuerdo con los americanos lo antes posible. Seguimos trabajando en el tema de una exención de seguridad nacional con el fin de hacer una revisión exhaustiva de otro de los marcos legales. La otra contribución al mercado único digital tiene que ver con desplegar el potencial que tiene el comercio electrónico transfronterizo para el crecimiento económico en la Unión Europea. Desgraciadamente, el nivel de compras online actualmente es muy bajo. En el año 2014, solamente un 15% de los consumidores compraron productos online de otros países europeos, mientras que un 44% hicieron compras online, pero de empresas nacionales. Y solamente un 7% de las empresas vendieron sus productos online de forma transfronteriza. Los consumidores de la Unión Europea podrían ahorrar 11.700 millones de euros cada año si pudieran elegir entre una amplia panoplia de productos y servicios europeos comprando online. Pero solo el 38% de los consumidores europeos consideran que el comprar online de empresas de otros países de la Unión Europea es algo seguro. Una de las razones por que los consumidores y pequeñas empresas no utilizan más el comercio electrónico transfronterizo es porque las reglas pueden ser muy complejas, poco claras y difieren entre unos Estados miembros y otros. El tener 28 regímenes nacionales diferentes que se ocupan de las leyes contractuales clave se traduce en incertidumbre legal y un entorno fragmentado para las empresas y también menos productos y ofertas para los consumidores. El tener que adaptarse a todas estas reglas diferentes supone un gran coste, sobre todo para las pymes. La semana pasada iniciamos un proceso de consulta pública sobre una propuesta de reglas contractuales para compras online de contenido digital y también productos tangibles. Nuestro objetivo es llegar a una armonización que cubra únicamente las diferencias clave entre las reglas nacionales y que llene las brechas que puedan quedar entre ellas. En cuanto a contenido digital que se vende online, como por ejemplo video streaming de una película, yo pretendo establecer una serie de reglas armonizadas en la Unión Europea que se basen en la experiencia de aquellos Estados miembros donde esta legislación ya se ha iniciado. Me refiero al Reino Unido y a Holanda, para ser más concreta. En cuanto a las ventas online de productos normales como libros o zapatos, nuestra intención es centrarnos únicamente en una serie de derechos contractuales comunitarios obligatorios y clave, tanto para contratos online transfronterizos como para contratos nacionales. Estoy pensando en aquellos aspectos de la ley contractual que no cubren actualmente la legislación europea, como por ejemplo cómo reparar el daño o cómo poner fin a un contrato cuando hay diferencias de la situación en distintos Estados miembros. Les invito a expresar su opinión sobre cómo podríamos diseñar esas reglas para de esa manera aprovechar el enorme potencial que existe de comercio electrónico transfronterizo. Hablemos por un momento sobre el mundo digital y el mercado único. Hoy solo un 2% de las pymes de la Unión Europea expanden su negocio al extranjero. Y esto tiene que cambiar.
Ahora que los consumidores compran online y las empresas venden online, es lógico que las propias empresas estén en Internet también, al menos cuando se crean por primera vez. Y eso es lo que nosotros proponemos para lo que llamamos las empresas de un solo miembro. Eso quiere decir que se pueda registrar una empresa rápidamente a través de una plantilla online y con un capital mínimo de €1. Y que esto se puede hacer de una forma absolutamente segura. Sé que ha habido ciertas preocupaciones, sobre todo en España, que se plantearon durante los debates que han tenido lugar sobre esta propuesta de empresas de un solo miembro, de un solo Estado miembro. Yo creo firmemente que el proceso de registro directo online es seguro y la mejor prueba de ello es que 16 Estados miembros ya están utilizando este registro de empresas online directo. Lo que es más, el proceso de registro está regido por la legislación nacional y en caso de sospecha genuina de fraude se pueden incorporar las salvaguardas necesarias en el proceso de registro. Esta iniciativa de empresas de un solo miembro es también plenamente compatible con las normas antiblanqueo de capitales de la Unión Europea. Por lo tanto, con todas las salvaguardias y garantías necesarias, esta propuesta podrá aprovechar mejor las oportunidades que hay en el mercado interno de la Unión Europea. Finalmente, me gustaría hablar de otra de las cosas importantes en las que estamos trabajando. Me refiero a la Unión de Mercados de Capitales. El Libro Verde, aprobado en marzo de este año, ha subrayado el nexo tan estrecho que existe entre las leyes de quiebra y la mejora de las condiciones de inversión en Europa. Cualquier empresa opere en Internet, principalmente, o en el mundo de carne y hueso, digamos, puede fallar, puede fracasar. Hoy aproximadamente un 50% de las empresas en Europa no sobreviven 5 años, lo cual quiere decir que una media de 200.000 empresas entran en quiebra cada año en la Unión Europea. Estamos hablando de 600 empresas por día que quiebran, para terminar con las cifras. Esto tiene como resultado la pérdida de trabajos de 1,7 millones de puestos de trabajo al año. Aproximadamente una cuarta parte de estas quiebras tienen un elemento transfronterizo. En algunas partes de la Unión Europea hay una cultura que estigmatiza la deuda y el fracaso empresarial. En algunos Estados miembros se tarda muchos años en procesar la quiebra, pero es importante que los consumidores y los empresarios honestos puedan ser exonerados de sus viejas deudas. En la mayoría de los países europeos se tarda entre 5 y 7 años en poder volver a empezar de cero. En contraste, en Estados Unidos el periodo de eliminación de la deuda medio es de menos de un año. Ha habido cosas similares que han permitido a las familias americanas recuperarse antes de la crisis, más rápidamente de la crisis. En Europa, el crecimiento del sector privado se ve obstaculizado por el hecho de que hay altos niveles de deuda persistente. Esto es cierto también en el caso de España. Sé que el Gobierno ha hecho grandes esfuerzos para reformar las leyes de bancarrota o quiebra. Sin embargo, los riesgos asociados a estos altos niveles de deuda pública y privada siguen estando ahí. Actualmente hay 28 regímenes o sistemas de quiebra diferentes. Para que nuestra economía vuelva a la senda del crecimiento, tenemos que modernizar nuestras leyes de quiebra. Necesitamos una nueva manera de abordar la quiebra, centrándonos en la reestructuración de las empresas en lugar de liquidarlas, y tenemos que dar a las empresas viables y a las personas que trabajan para ellas una segunda oportunidad. La predecibilidad es clave para que el entorno sea apto para la inversión y, por lo tanto, todo esto que acabo de mencionar ayudaría a las empresas a evaluar el riesgo de su inversión. El feedback que he recibido sobre la consulta pública sobre la Unión de Mercados de Capitales ha confirmado la importancia que tiene el tener un marco de quiebra sólido que acelere la recuperación económica. Ahora estamos evaluando si este apoyo público se podría materializar en la respuesta de la Unión Europea.
La verdad es que esto está siendo un discurso bastante largo. Bueno, para concluir, como dije al principio de mi alocución, vamos a hablar del futuro de Europa. Y esto me ha llevado a hablar de los ciudadanos, de los empleados y de crear un entorno amable a la inversión, que atraiga la inversión. Les he intentado dar una panorámica general de algunas iniciativas clave y reformas clave en las que está trabajando Europa para mejorar en cada una de estas categorías. Mi aspiración es dar a los ciudadanos y a las empresas las condiciones adecuadas para que confíen en Europa como lugar donde trabajar, invertir y sobre todo para vivir. Y espero que estén de acuerdo conmigo. De hecho, estoy deseosa de oír qué ideas pueden sugerirme sobre cómo podemos lograr todos estos objetivos. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Señora comisaria, muchas gracias, señor ministro. Pues empezamos con las preguntas, que son muchas. Estas primeras las hace Jorge Bueno. Dice: los ministros europeos de justicia, con usted a la cabeza, como usted mismo ha señalado, cerraron la semana pasada un acuerdo que reconoce por primera vez el derecho de los ciudadanos al borrado de la información personal perjudicial y no pertinente en Internet. ¿Quién decidirá lo que es información perjudicial y cuál será el procedimiento sancionador? ¿Cree que los usuarios europeos están preparados para litigar contra monstruos como Google, Twitter o Facebook? ¿Contesto directamente? Muchas gracias por la pregunta sobre la reforma de la protección de datos. El derecho a ser olvidados. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que, en primer lugar, a través de una legislación inteligente, tenemos que llegar a un equilibrio justo entre el derecho a la intimidad, bajo el cual cae el derecho a ser olvidados, y por otra parte el derecho que tiene el público a información. Yo personalmente estoy encantada de que la decisión del tribunal haya apoyado la idea de que una persona que se siente incómoda, que considera que es negativo que su información personal esté en Internet, información, como digo, que no sea relevante, me parece que esa persona debe tener derecho a borrar la información suya que consta en Internet. La pregunta ya sé que era muy concreta. ¿Quién va a decidir qué información es relevante o no? Actualmente Google, y esta cifra podría ser incluso más alta ahora, Google obtiene 1000 solicitudes al día. Recibe 1000 solicitudes al día de gente que quiere eliminar su información personal de las páginas web. O sea que este derecho a ser olvidados ya está en la directiva del año 95 y, como dije antes, esto se ha visto apoyado por la decisión del tribunal. Bueno, varias decisiones o sentencias del tribunal. Y Google y otros, que has llamado monstruos, bueno, esas grandes empresas o proveedores, ¿cómo van a juzgar? ¿Cómo van a decidir esas empresas como Google, Twitter, etcétera, qué información es de interés público y cuál se podría borrar, ¿no? Bueno, pues los criterios se anunciarán. Por ejemplo, hay un criterio según el cual una persona pública no tiene derecho a que su información sea borrada. Así que la mayoría de los que estamos aquí nos podemos ir olvidando. Pero
hay personas que merecen que su información sea borrada simplemente porque es información que puede ser falsa y nociva para la persona. Imaginemos que la información ha sido recabada de distintas fuentes y el proveedor ha creado una nueva identidad tuya, cogiendo datos de aquí y de allá. Una persona que aparece en una página web con tu nombre, pero en realidad la información no es tuya, es de otra persona. Es lo que yo llamo robo de identidad, ¿no? Y yo creo que la ley va en ese sentido. Hay personas para las que es insoportable y horrible tener ese tipo de información en Internet. Por eso la nueva regulación ha reforzado esta posibilidad. Así lo actualizamos en el Consejo la semana pasada. Y en caso de que el proveedor al que se le pida que elimine esa información se niegue a hacerlo, se niegue a eliminar, borrar esa información, las personas podrán utilizar la ayuda, la asistencia de los expertos de la Agencia Nacional de Protección de Datos. Agencias que se introdujeron a raíz de esta regulación europea, porque tiene que haber una ventanilla única para aquellas personas que quieren defenderse del mal uso de esos datos o de la falsedad de datos. Estas personas se podrán dirigir a la autoridad nacional actualmente. En realidad tienen que dirigirse al país donde viven, pero ahora lo harán al país donde se ha, digamos, perpetrado el delito. Le preguntan cuál es su posición acerca de la introducción de un sistema de arbitraje para la protección de los inversores en el Tratado de Libre Comercio que se está negociando con los Estados Unidos. Isidro González de Vega, de la Organización de Consumidores y Usuarios, le pregunta qué sentido tiene incluir un sistema de arbitraje en un tratado como el de libre comercio con Estados Unidos cuando se cuenta tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea con sistemas judiciales democráticos y maduros. Quisiera mencionar, para empezar, el tratado del TTIP. Quiero decir que no forma parte de mi agenda. A mí simplemente me ha invitado uno de mis colegas que ha estado aquí recientemente, que se encarga de este tratado con Estados Unidos, para que ayude en ciertas partes concretas. Usted ha hecho una pregunta sobre el arbitraje, que es una pregunta muy concreta. Le puedo decir que el arbitraje nunca va a ser la única manera de resolver conflictos, ni bajo el tratado con Estados Unidos de libre comercio ni bajo ningún otro tratado. Siempre los tribunales europeos van a participar en las disputas. Y también Jean-Claude Juncker dijo claramente en sus ideas que presentó en julio del año pasado que el arbitraje no iba a ser el único modo de resolver conflictos o disputas. Así que estoy segura, estoy plenamente convencida de que las cosas se mantendrán así, como acabo de describir, pero también quisiera decir que he oído oficiosamente por parte de los americanos que hay cierto nivel de desconfianza hacia los sistemas judiciales, la independencia y la eficiencia del Poder Judicial en algunos Estados miembros que no voy a mencionar aquí, pero hay que aumentar también la confianza de los inversores y para ello hay que mejorar los sistemas judiciales y el funcionamiento de los tribunales. Carlos Puente, de Facua, le pregunta, señora comisaria, ¿qué iniciativas adoptará para proteger a los consumidores menos favorecidos frente a los cortes de gas, agua y electricidad? También le pregunta su opinión sobre los autoproductores de energía fotovoltaica que sufrirán, en su caso, en España, una tasa del 27% por ser consumidores de su propia energía.
Tengo dos problemas aquí. Por un lado, no soy capaz de escribir rápidamente y lo que escribo luego no soy incapaz de leerlo. Así que si me olvido de algo, por favor, me lo recuerdan. Me recuerdan lo que no he contestado. Consumidores, cortes de gas, agua y electricidad. Todos estos bienes públicos, digamos, son esenciales para la calidad de vida de los ciudadanos de Europa. Pero sabemos que hay algunos grupos de ciudadanos, los que llamamos los más vulnerables, sobre todo los ancianos, los discapacitados, personas que se encuentran en una situación social y económica extrema. Yo defiendo a los vulnerables y en la política de consumidores voy a hacer todo lo posible para que los intereses de estos grupos vulnerables estén en primer plano, ¿no?, a la hora de hacer realidad las propuestas de la Comisión Europea. Una propuesta concreta es la Unión Energética. Como saben, esta nueva estrategia tiene mucho que ver con las condiciones de venta minorista y nosotros, los que promovemos los intereses de los consumidores, no solo los vulnerables, sino todos, lo que intentamos es que haya salvaguardas y protecciones suficientes para los consumidores, para que tengan acceso a la energía, para que puedan decidir qué proveedor utilizar y de ese modo que puedan contar con la información adecuada, comprensible también, porque creo que dije en mi ponencia que la información que reciben los consumidores a veces es muy compleja y difícil de entender. Nuestra lógica es que el consumidor no es una persona experta en derecho que se dedica a leer el contrato de la primera letra a la última. Por eso queremos que haya una nueva legislación en la Unión Europea que estipule claramente que la información que se ofrezca sea clara, comprensible y que todos los matices legales se expliquen bien. También los precios de electricidad deben ser justos y competitivos. También se ha hablado de eso y yo creo que es lo menos que podemos hacer. Lo que no podemos hacer es influir directamente en los precios que hay en cada mercado, pero sí podemos establecer criterios a tenor de los cuales se pueda crear un mercado justo para los consumidores, sobre todo, como digo, para los más vulnerables. En general, no solamente en el campo de la energía, pero en general tenemos ya una serie de normativas y regulaciones que protegen a los consumidores en la Unión Europea, que nos permite luchar contra prácticas comerciales desleales. Y es una legislación general que es utilizada ampliamente y lo único que puedo declarar hoy es que toda la legislación que afecta a los consumidores será revisada el próximo año para ver qué cosas siguen siendo relevantes para los mercados que se están desarrollando y que, bueno, por otra parte, que sea sólida para defender los derechos de los consumidores. Acerca de su opinión sobre la tasa del 27% que el Gobierno español, según algunas informaciones, está estudiando imponer a los productores de energía fotovoltaica por ser consumidores de su propia energía. Le preguntaba Carlos Puente. Ahora voy a hacer algo que mis colegas me han dicho que no haga nunca. Voy a dar mi opinión personal, ¿vale? Una tasa del 27%, oyéndolo por primera vez, me suena bastante alta. Pero bueno, olvídense de lo que he dicho. La verdad es que no conozco el caso. Es la primera vez que me lo cuentan. Es una cuestión interna de España. Y en cuanto al equilibrio fiscal, es uno de los temas políticos más sensibles, ¿no?, a los que se enfrentan los gobiernos. La tasa por producir tu propia energía. He entendido eso, ¿no? Creo que es lo correcto. Bueno, si es así, estamos hablando de una tasa sobre energías alternativas. No sé si es algo
de lo que se encargue Europa. Debo confesar que no es mi campo de especialidad, así que me voy a limitar a esta respuesta de aficionada breve. ¿Quiere hacer usted alguna puntualización sobre ese tema? Muy bien. Carmen Rodríguez le pregunta, la violencia de género en España ha llegado a cifras que lamentablemente sitúan a nuestro país a la cabeza de Europa. ¿Qué sugiere usted que debería hacer el Gobierno de España? Y no me diga que no tiene opinión sobre esto. Tengo que decir que antes de venir aquí he visto algunas películas de Almodóvar para hacerme una idea del ambiente en el país, de cuál es la actitud hacia la mujer, porque sé que Almodóvar refleja muy bien la vida cotidiana de las mujeres en este país. Y después de haber visto esas películas, he leído la legislación que hay en España al respecto y, claro, era otra historia totalmente diferente. Pero quiero decir que he venido a España para recibir inspiración de vosotros sobre cómo abordar el tema de la violencia hacia la mujer, porque la ley contra la violencia de género que tiene España es realmente una excepción en Europa. No hay muchos países que tengan una ley especial en esta materia. En la mayoría de los Estados miembros, la violencia contra la mujer se aborda a través de los tribunales de lo penal y hay ciertos delitos penales con penas bastante elevadas, pero eso es todo. Mientras que en España la ley es muy exhaustiva, muy completa y no solamente incluye la aplicación de la legislación penal, sino muchas otras medidas de otro tipo. Por otra parte, en España también habéis creado 2 autoridades especializadas para trabajar en materia de violencia de género. Así que sobre este tema, lo único que puedo decir es que me gustaría recibir sugerencias, buenas ideas e inspiración de los españoles. Estoy acostumbrada a ser concreta, así que, como digo, me gustaría utilizar a España como ejemplo, como modelo en las negociaciones con otros Estados miembros que todavía no han empezado este proceso de ratificación de la Convención de Estambul, que es una contribución muy importante a la lucha contra la violencia de género contra la mujer. O sea que tengo una opinión positiva sobre la situación en España. Tendremos una mesa redonda sobre este tema hoy durante el almuerzo, después del almuerzo, y nos gustaría hacer mucho énfasis en la lucha contra la violencia de género en la nueva política de la Unión Europea que estamos elaborando, que estamos preparando y, de hecho, ya hemos iniciado el proceso de consulta pública. Quiero decir que la política de género forma parte de mi cartera. Como decía Rafael, yo fui ministra de algo totalmente diferente. No es que haya sido militante en lo que él dijo, no, me he dedicado a planificación de espacios y otra serie de cosas. Pero el tema de la violencia de género siempre me ha resultado muy difícil porque yo he sido una persona que siempre ha dicho, las mujeres somos suficientemente fuertes como para no necesitar cuotas, como para no necesitar una discriminación positiva. Y de pronto, ahora que soy comisaria de Asuntos de Género, lo primero que me he encontrado sobre la mesa ha sido la directiva de participación de la mujer en los consejos de empresas. Así que para mí el género es, en primer lugar, dar una oportunidad justa a aquellas mujeres fuertes que pueden ayudar a la sociedad. Y aquí hay que incluir, por ejemplo, un mejor equilibrio entre la vida personal y profesional. La lucha contra la pobreza, porque sigue habiendo una brecha del 40% en las pensiones en Europa entre hombres y mujeres. Es una de las principales fuentes de pobreza de las mujeres de edad avanzada. Y sé que aquí en España se están haciendo algunos cambios a la legislación en esta materia y les felicito por ello, porque es algo social importante.
O sea, lucha contra la pobreza es la segunda prioridad. La tercera, la violencia contra la mujer, porque las cifras varían según donde vayamos en Europa, pero 1 de cada 3 mujeres de Europa ha dicho que en los últimos 5 años ha sido objeto de acoso sexual o de violencia, lo cual es una cifra muy preocupante. Las estadísticas más recientes demuestran que no estamos avanzando en la dirección correcta. Y asimismo, cuando hablamos de género, quiero decir que hay tradiciones y estereotipos culturales tan fuertemente arraigados que el introducir una legislación que ponga fin a esas tradiciones y culturas, bueno, puede ser un tanto ingenuo. O sea que eso solo no sirve. La cooperación con los Estados miembros, campañas, financiar a la sociedad civil para que hagan algo y ayudar de otras maneras y no solo a través de una legislación costosa, ingenua y poco eficiente. Le pregunta cómo valora la situación de los frecuentes casos de acoso infantil en centros educativos españoles, alguno de los cuales ha derivado en el suicidio de la víctima. Desgraciadamente, no conozco estos casos. Creo que el mundo de los niños es muy cruel, siempre ha sido así. Y ahora ha surgido algo nuevo. Los niños ahora se ven afectados por lo que se dice online y de hecho sabemos que ha habido muchos suicidios debidos a ataques que se han producido online contra algunos de estos niños. La Comisión Europea ayuda a ONGs que trabajan en este campo de la sociedad civil, incluidos ONGs que se ocupan de los niños. En los próximos 2 años vamos a centrarnos en el ciberdelito y el acoso a través de Internet de niños, por ejemplo, y el derecho a ser olvidados, ese derecho del que hablábamos antes, es uno de los derechos que podría ayudar a los niños, pero me hablabais de las escuelas. Bueno, eso es ya cuestión de competencia nacional y lo único que espero es que los Estados miembros sean capaces de defender a esos niños mejor, introduciendo garantías y protecciones que ayuden a evitar esas situaciones tan trágicas, ¿no? No sé si el ministro quiere añadir algo. El presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales, el señor Estevez, le pregunta si cree usted que la justicia debe estar regida por la economía o por parámetros como el de la seguridad jurídica. El mundo del derecho está por encima de los mercados, pero la justicia no. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? ¿Cree usted que la economía debe condicionar los sistemas judiciales o la justicia de cada país? Permítame que utilice un ejemplo. La situación de mi país, yo vengo de la República Checa, lo que antes era Checoslovaquia, cuando nuestros líderes después de la revolución, y no me refiero a Václav Havel, que era totalmente diferente, me refiero a algunos líderes económicos que dijeron, vamos a dar primero una oportunidad a la economía. Y luego ya el tema judicial llegará. Bueno, pues algunos de estos líderes dijeron, vamos a apagar las luces por un momento. Y el coste que esto ha supuesto y el daño que esto ha supuesto para la nación ha sido enorme, porque ha llevado años mejorar la situación y que el sistema judicial y legal se pusiera, digamos, al día con respecto a la economía. Ha sido muy difícil
que la gente volviera a confiar en el sistema judicial y en las leyes. Cuando hablamos de qué es más rápido, aquí habría que olvidar de la creación de la legislación. Y un caso típico es la legislación en materia digital. Yo he hablado con los directivos de algunas grandes empresas como Google, Microsoft, etcétera, y hemos hablado de en qué campo se puede avanzar más rápidamente, en la economía, en la tecnología o en el mundo jurídico, en la legislación. Hablamos siempre de que la economía y la tecnología avanzan más rápidamente y luego la ley, bueno, pues se intenta poner al día. Y esta no es una muy buena solución porque, por ejemplo, en materia de protección de datos tenemos que prever qué es lo que va a ocurrir en la tecnología, ¿no? Y cuáles van a ser los cambios en los próximos años. Yo personalmente y otros colegas míos hemos confesado que no somos capaces de prever qué va a ocurrir porque el desarrollo tecnológico es tan rápido, la tecnología evoluciona tan rápidamente que es difícil prever qué nuevos riesgos van a surgir. Porque una buena legislación lo que tiene que intentar también es minimizar los riesgos y eliminar las amenazas. Y en cuanto a las legislaciones que reaccionan ante... y es importante la legislación, bueno, pues, digamos, se adapte a los cambios tecnológicos. Pero también hay que prever un poco, hacer previsiones. Es una pregunta que no es muy técnica, una respuesta, perdón, que quizá no sea muy técnica, pero yo creo que, bueno, la pregunta ya sé que iba de otra cosa, de la influencia de los sistemas tradicionales. Bueno, yo hablé de ello también en mi conferencia, cuando dije que si en un país los tribunales funcionan de manera eficiente y eficaz y hay un alto nivel de confianza, esa confianza la sentirán también los inversores, los acreedores. Y yo creo que esto crea un entorno empresarial sano. Y los sistemas judiciales ayudan a co-crear esos sistemas saneados. Así que yo creo que esto es muy importante. Una juez de Barcelona ha trasladado a la justicia europea para que ésta se pronuncie el caso sobre el conflicto de la plataforma de usuarios Uber con los taxistas profesionales. ¿Cuál es su posición sobre este tipo de plataformas que en España empiezan a ser estudiadas por nuestras autoridades de competencia? La pregunta es de Ana Ceballo, de la Asociación General de Consumo. Esa es una pregunta que está muy relacionada con lo que comentábamos antes, porque es el comportamiento de los consumidores. La realidad viene primero y luego la ley se adapta para establecer protecciones y garantías, ¿no? Todos sabemos que en esta era en la que cambia tan rápidamente el comportamiento de los consumidores, ahora, por ejemplo, ya no van a una agencia de viaje, van a Internet para comprarse un vuelo, ¿no? Y también intercambian pisos y casas durante las vacaciones. Los consumidores hacen muchas cosas online, por lo tanto, la relación es consumidor a consumidor. Y según esta forma de funcionar, bueno, pues tenemos también el sistema de transporte Uber. Para la Unión Europea está claro que esto es algo que se debe legislar a nivel nacional, por lo tanto no es algo que vayamos a regular a nivel europeo. Pero junto con los Estados miembros yo creo que deberíamos pensar en cómo reflejar estas relaciones consumidor a consumidor. Yo soy liberal y siempre digo que no tenemos grandes quejas de los que utilizan estos servicios, que contratan directamente de consumidor a consumidor. Saben que lo hacen bajo su propia cuenta y riesgo. Así que, bueno, pues que sigan haciéndolo. Pero el problema es que hay profesionales que tienen que cumplir normas muy complejas y que pagan impuestos. Por lo tanto, no hay igualdad de condiciones entre unos y otros, ¿no? Y esta es una cuestión muy importante, no solo para la Comisión, sino para los Estados miembros.
Lo cierto es que se va a regular este tipo de relaciones entre consumidores. Pero una vez más, en una pregunta muy concreta sobre Uber, bueno, como digo, esto es competencia de cada Estado miembro. Francisco Centeno le pregunto, ¿ha cambiado usted su opinión manifestada en un informe hace unos meses en el que aseguraba que la Administración de Justicia española es poco eficiente, de escasa calidad y una de las de menos independencia en Europa? Esta opinión es compartida por los partidos de la oposición en el Parlamento español. ¿Le han convencido a usted las explicaciones y respuestas que le ha dado el ministro español de Justicia, felizmente entre nosotros esta mañana? Julia Pérez dice, desde el Diario Público Online, dice: la Comisión abrió 2 expedientes sancionadores a España por no transponer 2 directivas. ¿Qué medidas va a adoptar respecto a la decisión marco 2008-675, que en España excluye retroactivamente su aplicación a ciertos casos de presos de ETA? Yo le recuerdo algunas de las cuestiones, si usted lo necesita. Lo primero, bueno, no soy consciente de haber valorado la calidad del sistema judicial español. Yo creo que se está refiriendo al scoreboard europeo, que es un estudio que se hace anualmente comparando los sistemas judiciales de los distintos Estados miembros, y es de ahí de donde sacamos los datos. El sistema de justicia, el sistema judicial español, no es el peor ni tampoco el mejor en lo que respecta a su eficiencia o la rapidez con la que funcionan los tribunales o la rapidez con la que se lleva un resultado, ¿no?, en un juicio justo. Pero hay un indicador sobre calidad, que se llama la percepción de independencia. Y estos datos los recibimos de empresas, de medios de comunicación. Nosotros hablamos con cada ministro sobre si esos datos pueden ser relevantes, porque puede que estén influidos por casos recientes, y llegamos a un acuerdo sobre cómo colaborar mejor con el ministerio de cada Estado miembro para, por ejemplo, mejorar la comparación que hagamos en el año 2016. Lo que no pretendemos es señalar a nadie, echarle las culpas a nadie con este sistema comparativo de sistemas judiciales, no. Lo que debe ser es una fuente de información sólida, objetiva, que permita comparar los distintos sistemas judiciales y su calidad. Es importante que haya una cooperación seria con los Estados miembros en esta materia. Esto es el sistema comparativo, como digo, de justicia. En cuanto a los otros casos, que tenemos con España, estamos vigilando la aplicación de la legislación en su fase preliminar y utilizamos procedimientos estándar para ello, ¿no?, para que todos los Estados miembros reciban el mismo tratamiento. Creo que no hace falta que sea más concreta. Ana Peláez, de la Organización Nacional de Ciegos de España, dice: ¿nos puede informar la señora comisaria sobre la situación de la negociación de la directiva sobre no discriminación de personas de capacidad disminuida, más allá del empleo? ¿Cuándo cree que será adoptada? La Directiva de Igualdad de Trato está esperando a ser aprobada en el Consejo, no el Consejo de Justicia, sino el Consejo al que acuden los ministros de Empleo y Asuntos Sociales, o sea que no es competencia de Rafael, pero bueno, aún así me gustaría pedirle que me ayude a contestar, al menos informalmente. La igualdad de trato, la Directiva de Igualdad de Trato, yo creo que creará mejores condiciones para los ancianos, para la tercera edad, para personas con
otra orientación social, gays, lesbianas y transexuales, y también personas discapacitadas o con capacidades reducidas, y entre ellos se incluyen los ciegos. Cuando se habló de esta directiva el año pasado, en diciembre, casi todos los ministros hablaron. Solo el ministro alemán se quedó callado, lo cual es algo a tener en cuenta. Cuando se calla un ministro alemán, hay que tenerlo en cuenta, como digo. Pero bueno, la mayoría de los ministros hablaron de la necesidad de tener ese tipo de directiva de igualdad de trato, porque es importante que haya igualdad de condiciones para que todo el mundo disfrute de una buena calidad de vida. Después de estos debates yo salí muy optimista, pero luego las cosas empezaron a empeorar, porque en conversaciones a título individual con cada ministro me dijeron: uy, esto es muy costoso, vamos a tener que reconstruir o rehabilitar los edificios para adaptarlos a personas en silla de ruedas, y eso cuesta mucho dinero. Y otro problema de la directiva es que no pertenece a un ministerio, sino que es algo horizontal. Debería mejorar la situación en materia de educación, servicios sociales, servicios sanitarios y en muchos otros campos. No sé en España, pero en otros países, cuando algo es horizontal, no funciona demasiado bien, ¿no? Veo que el anterior ministro sonríe. Yo he sido exministra también, así que sé que cuando nos tenemos que poner de acuerdo en algo, a nivel horizontal, digamos, siempre era un problema. Para abreviar, espero que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para promover la adopción de la Directiva de Igualdad de Trato, ya sea bajo la presidencia de Luxemburgo o la holandesa durante la primera parte del año que viene, porque creo firmemente que es una legislación que necesitamos. Europa tiene que ser más justa. El presidente de la Confederación Colegas dice qué está haciendo desde su cartera para el reconocimiento y el movimiento de las familias homoparentales dentro de la Unión Europea y contra la aprobación de leyes que limitan o prohíben la difusión positiva de la homosexualidad en algunos países de Europa del Este. I don't remember. No recuerdo bien. Mencionaban, no sé si han hablado de adopciones. El tema de adopciones es competencia nacional. Pero en el caso de los homosexuales tenemos una serie de leyes contra la discriminación en Europa y tenemos derecho a ir en contra de aquellos Estados miembros que no hayan hecho la transposición de la legislación europea a su legislación nacional. Ese es el instrumento con el que contamos y que estamos utilizando, sobre todo después de diciembre del año pasado, cuando empezamos a tener derecho a actuar, cosa que no teníamos antes en la comisión anterior. Intentamos ayudar a los homosexuales no solamente para que haya una legislación justa y que se haga una transposición de las leyes europeas, sino también para que se financien sus campañas hacia la sociedad civil. Y esto tiene que ver con los derechos de los homosexuales, pero también de otros grupos vulnerables de la sociedad, otras minorías, etcétera. En cuanto a los derechos de los homosexuales, no es ningún secreto que hemos intentado negociar con los Estados miembros para que aprueben la directiva que permita a los miembros de una pareja homosexual a tener una propiedad en común y a registrarse, ¿no? Porque a veces es muy difícil cuando se separan dividir sus propiedades y, bueno, en este sentido voy a ser muy concreta.
Estamos negociando con Polonia especialmente para que acepten la idea de que la situación de estas parejas registradas cuando se separen sea mejor. Y hay otros casos, otros ejemplos que podría dar, pero no quiero explayarme demasiado. Como miembro de la Comisión Europea, más allá de sus competencias concretas, hay varias preguntas para que, incluso desde su punto de vista personal, nos dé su opinión sobre la situación en Grecia, el eventual abandono de ese país de la zona euro y la intervención colateral e interesada de Rusia. John Aristimullo, de Antena 3, cree que estamos más cerca que nunca de que Grecia salga del euro. Enrique Rien, de Europa Press Televisión, confía en que se pueda llegar a un acuerdo para evitar la salida de Grecia del euro. Creo que uno de los días decisivos es precisamente hoy, cuando los líderes se vuelvan a reunir. Se han reunido ya muchas veces, pero hoy va a ser un día importante. Cada semana se produce una reunión de los comisarios con el presidente y los vicepresidentes. Durante 1 o 2 horas hablamos sobre Grecia en estas reuniones y la opinión que prevalece, que ha sido declarada una y otra vez por el presidente Juncker, es que seguiremos negociando hasta que se agoten las posibilidades, porque nuestra tarea, nuestra responsabilidad es mantener unida a Europa. Ese es el primer mensaje. Y el segundo mensaje es: nos preocupa los ciudadanos griegos. No queremos que el pueblo griego sufra por esta mala situación de la negociación. Mis colegas, los vicepresidentes y la comisaria Moscovici describen qué es lo que ha ocurrido en las negociaciones y siempre son ligeramente optimistas, cada vez menos, pero ligeramente optimistas. Y yo personalmente creo que tenemos que utilizar todos los instrumentos necesarios, todas las posibilidades para que Grecia siga en la eurozona. Hay otro actor, sin embargo, sentado ante la mesa. Me refiero a la representación griega, que debe demostrar una responsabilidad clara y que entiende claramente de qué va este juego, digamos. Yo no he participado en estas negociaciones personalmente, pero tengo la impresión de que forma parte del problema. Así que ojalá podamos resolver esta gran crisis. Y a título personal quiero decir que, el presidente, la noticia de que el presidente Tsipras se ha reunido con el presidente Putin en Rusia, me parece que ha sido una mala noticia. Pero yo tengo mis propias preocupaciones personales. A veces tengo que recordar que mi primer recuerdo de mi vida era de un tanque ruso en mi calle en el año 68 en Checoslovaquia. Es el primer recuerdo que tengo y créanme, ese recuerdo me va a acompañar durante toda mi vida. Por eso soy especialmente sensible y estoy siempre muy vigilante a todo lo que ocurre, por ejemplo, con respecto a la crisis en Ucrania y el hecho de que Rusia actúe a través de la propaganda o negociaciones directas con distintos países de Europa, incluido el mío. La SISA y Red Eléctrica de España, doña Ana Cuevas, directora general, en esta última va a despedir el acto. En nombre de los patrocinadores les agradecemos a todos su asistencia, especialmente
al señor ministro, querida comisaria, y les deseamos un feliz día y una feliz semana. Muchas gracias.